Bueno, vamos a comenzar la parte final de esta unidad número 5, que se refiere a otra prueba de hipótesis, pero para más de 2 poblaciones, y la única prueba que vamos a mirar o que vamos a ver es esta de igualdad de más de 2 medias poblacionales, conocido como ANAVA o ANOVA, según la traducción, y es la técnica del análisis de la varianza, así, por eso son esas siglas, digamos. ¿Y esto por qué? Porque estamos diciendo que es una prueba de hipótesis para comparar promedios, más de 2 promedios, sin embargo, la técnica se llama análisis de la varianza, donde está la varianza en esta técnica. En realidad, si bien el método va a comparar medias poblacionales de más de 2 poblaciones, el estadístico que va a utilizar va a ser comparando 2 varianzas que ya vamos a definir en un ratito, y por eso le da el nombre a este método o a esta prueba de hipótesis, ¿sí? Esta prueba la vamos a mirar con un enfoque un poquito diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, porque la vamos a plantear como si fuera un modelo. En estadística, nosotros a medida que vamos aplicando, vamos avanzando en la metodología, comenzamos a modelar un conjunto de datos para ver qué comportamiento va a tener ese conjunto de datos y vamos a definir una parte que siempre va a estar explicada por el modelo y una parte que no va a estar explicada por el modelo y que va a ser una especie de error aleatorio o es el error aleatorio. Entonces, siempre que modelemos vamos a tener estas dos situaciones, ¿no? De tener una parte explicada por el modelo y algo no explicado o que va a formar parte del error aleatorio. Y esto es porque nosotros trabajamos con una muestra y porque el objetivo siempre va a ser la inferencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es como vamos a enfocar este método. Vamos a tener en cuenta, con esta distinción de una parte explicada y una parte no explicada, y vamos a tener en cuenta que podemos denominar factores controlables y factores no controlables a, digamos, a aquellas variables que van a incidir sobre mi variable de respuesta o mi variable de interés. Entonces nos imaginemos por un momento que yo tengo una variable que me interesa, que podría ser, por ejemplo, el rendimiento de determinadas hectáreas, ¿sí? Y ese rendimiento, es mi variable de interés, puede estar influenciado por algunas cuestiones que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el fertilizante que se le aplica, etcétera, ¿sí? A las plantas. Entonces, yo voy a tener mi variable de interés que va a estar explicada por un conjunto de otras variables. Si ese conjunto de otras variables logra explicar adecuadamente, voy a hablar de factores controlables. Y si hay una parte que no la va a poder explicar y que se puede deber o a variables que no hemos considerado porque no tenemos información, y esa parte va a ser atribuible al error, va a ser como la parte aleatoria, y se van a considerar como factores no controlables, porque es como que no podemos hacer nada respecto de eso. Entonces, en definitiva, más allá de este planteo un poco diferente que hemos empezado a hacer de la ANAVA, el planteo de las hipótesis tiene la misma concepción que ya venimos trabajando, una hipótesis nula que va a plantear la igualdad de los parámetros poblacionales. Ahora los parámetros poblacionales son medias de C, grupos o clases o poblaciones, más de 2, porque si fueran 2, puedo utilizar la técnica de la diferencia de medias que ya hemos estudiado. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa dirá, no todas las medias son iguales, ¿sí? Por lo menos una de esas medias será diferente para que yo pueda rechazar la hipótesis nula. Entonces, en términos de modelo, esto que les estoy contando, yo lo podría escribir, digamos, teóricamente con esta formulita. Mi variable i es mi variable respuesta, ¿sí? Donde el i está indicando un individuo del 1 a n y el j está indicando la pertenencia de ese individuo a una clase o a una población. Por lo tanto, y sub ij estará explicado. Una parte es la media poblacional global, otra parte es el efecto que alguna variable puede tener sobre esa variable de interés, que es la I, se le suele llamar en análisis de la varianza tratamiento, ¿sí? Que puede ser el clima, puede ser la cantidad de fertilizantes que le hagamos a la planta, ¿sí? Si es que nuestra variable I es rendimiento, por ejemplo. Más un término
que es de error aleatorio, ¿sí? Que es una componente aleatoria y que está reflejando de alguna forma esta parte del error que no se puede explicar por el modelo. ¿Sí? Entonces, esto que lo explicamos teóricamente, vamos a ver, siguiendo los pasos de una prueba de hipótesis, cómo vamos a poder concluir para rechazar o no rechazar la hipótesis nula de igualdad de media. ¿Sí? Entonces, decíamos que para poder contrastar esas hipótesis de igualdad de más de dos medias versus la alternativa de que por lo menos uno sea diferente, vamos a basarnos en la definición de algunas varianzas, en este caso. Para poder definir esas varianzas, vamos a comenzar definiendo lo que son las sumas de cuadrados. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando definimos en estadística 1 a la varianza de una muestra, en el numerador teníamos la suma de los cuadrados de desvíos de cosas y en el denominador teníamos n o n-1 según sea una varianza poblacional o una varianza muestral. Ese cociente entre una suma de cuadrados y el n o el n-1 nos daba como resultado una varianza. Esa varianza también se la puede llamar cuadrado medio, porque en realidad es un promedio de esos cuadrados que hemos tomado. Con ese criterio, nosotros podemos definir tres sumas de cuadrados, ¿sí? Una suma de cuadrado que le vamos a llamar entre los grupos, ¿sí? Porque no se olviden que acá al tener más de dos medias, supongamos 4, es porque tengo 4 grupos. Entonces, si tengo C medias, tengo C grupos. Por lo tanto, la suma de cuadrado entre los grupos será una suma respecto de la cantidad de grupos que tengamos, de la diferencia entre cada media en cada grupo, menos la media general, esta X doble barra le vamos a simbolizar de esta manera a la media global o a la media general de todas las observaciones de todas las poblaciones, sin distinguir. Tengo 4 poblaciones y tengo 10 datos en cada una, será la media de los 40 datos. ¿Sí? Mientras que en cada grupo yo puedo calcular una media, un promedio. Entonces, este desvío al cuadrado, debidamente ponderado por el tamaño, porque no necesariamente cada grupo puede tener la misma cantidad de individuos, es una manera de encontrar, entonces, suma de cuadrado entre los grupos. Fíjense que lo que está comparando es la media de cada grupo respecto a la media general. Mientras más se aleje la media de cada grupo de la media global o general, esta diferencia va a ser más grande, por lo tanto al cuadrado, y entonces esta suma de cuadrado entre grupos va a ser cada vez más grande. Va a haber más variabilidad a la hora de luego pensar en la varianza. La segunda suma de cuadrado que vamos a definir tiene que ver con medir de alguna forma la variación dentro de los grupos. ¿Sí? Entonces, suma de cuadrados dentro de los grupos. Me ubico en cada grupo, en cada clase, en cada población y tengo cada observación que le voy a llamar X sub IJ. El subíndice X para indicar qué individuo es y J para saber de qué población, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4. Y si comparo cada observación respecto de la media de ese grupo, voy a poder encontrar también diferencias al cuadrado y voy a poder, en este caso los tengo que sumar, no solamente por población, que es I de 1 a n sub j, sino también luego con todas las poblaciones. Por eso tiene este doble sumatorio, para sumar respecto de I y para sumar respecto de J. Lo que me va mostrando esta diferencia es en cuánto se aleja cada dato de su media de grupo, ¿sí? O de la media del grupo al que pertenece el dato. También, mientras más me alejo de esa media, mayor será la suma de cuadrados dentro de cada grupo. Entonces, considerando esta variabilidad dentro y esta variabilidad entre los grupos, fíjense cómo están planteados estos desvíos. X sub IJ es el dato, X media J está acá y está acá, y luego tengo la media general. Si intuitivamente se me simplificara esta media del grupo J con esta media del grupo J, que es la misma, me quedan desvíos de cada dato respecto de la media general. Esos desvíos de cada dato respecto de la media general, sumado tanto por individuo en cada grupo como en todos los grupos, no es otra cosa que el numerador de una varianza común y corriente de las que hemos definido en estadística 1.
¿sí? Entonces, a esta le vamos a llamar sumas de cuadrados totales, porque de alguna manera engloba a la suma de cuadrados entre los grupos más la suma de cuadrados dentro de los grupos, ¿sí? Este es el numerador de una varianza definida como lo sabemos hacer habitualmente, nada más que la notación la hemos cambiado un poco porque hemos denotado a cada observación X con el subíndice IJ para indicar que es un individuo de una población en particular, entonces hay dos subíndices que la definen, ¿sí? Entonces, la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados dentro es igual a la suma de cuadrados totales porque existe una propiedad de aditividad en la suma de cuadrados en donde la suma de estos dos me permite encontrar la total. Esto también es útil porque si yo conozco la suma de cuadrados total y determino alguna de estas otras sumas, por diferencia, puedo encontrar la suma de cuadrados que me esté faltando. Lo que hemos hecho acá es simplemente explicar o contar el numerador de una varianza, ¿sí? ¿Qué cosas debo considerar en estas diferencias de cuadrado para luego definir las varianzas? Ahora bien, para que yo pueda definir varianzas, debo dividir esa suma de cuadrados que hemos visto por cantidad de observaciones o bien cantidad de grados de libertad, podríamos decir ya a esta altura, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Yo sé que tengo C poblaciones. Esas C poblaciones o C grupos es porque hay una variable de agrupamiento que tiene determinados niveles, ¿sí? Vamos a suponer que en la medición del rendimiento, que es mi variable de interés, la variable el factor o el tratamiento o la variable que de alguna manera está incidiendo sea, por ejemplo, clima. Y entonces, si tengo 4 poblaciones, es porque he podido diferenciar 4 variantes o 4 niveles de ese clima, ¿sí? Porque puedo de alguna manera yo imponerle un clima si recreo las condiciones experimentales en las que pongo este pedazo de tierra o estas plantas para medir algún tipo de rendimiento. Entonces puedo tener un clima seco, un clima más húmedo, uno intermedio, con otra característica y tener niveles de factor. Por lo tanto, cuando yo quiera comparar la media de cada grupo con la media general, o sea, cuando esté trabajando con la suma de cuadrados entre, podría considerar que la cantidad de grupos menos 1 sean los grados de libertad asociados a esa suma de cuadrados entre. Luego, también tengo que pensar que en cada grupo yo tengo n individuos, ¿sí? Entonces, en el grupo 1 yo tengo N1 individuos, en el grupo 3 o población 3, N3, le puedo llamar así, menos 1 van a ser los grados de libertad que van a corresponder en cada población, ¿sí? Pero en cada población, si yo sumo respecto a todas las poblaciones que tengo, ¿qué me va a quedar? La suma de los NJ para J que va de 1 a C, o sea, el total de elementos de la muestra considerando todas las poblaciones, menos la suma de tantos uno como poblaciones o grupos tenga. Y tengo C grupos, entonces N menos C serán los grados de libertad que van a estar asociados con la suma de cuadrados dentro, ¿sí? Con respecto a la suma de cuadrados totales, ya sabemos que el denominador de estas varianzas que son muestrales es N menos 1. Por lo tanto, en la suma de cuadrados totales, yo voy a tener a n-1 como grados de libertad. Como los grados de libertad también son aditivos, este n-1 debe ser igual a la suma de los grados de libertad entre más los grados de libertad dentro. Entonces, si planteamos C-1 más n-c, fíjense que el C positivo con el C negativo se cancelan, me va a quedar n positivo menos 1, n-1 igual a n-1. ¿Sí? Entonces, de esta manera, de alguna forma, lo que estamos diciendo es que si estas sumas de cuadrados que hemos definido recién, a cada una de ellas las dividimos por sus correspondientes grados de libertad, voy a encontrar varianzas, que en ANAVA se llaman cuadrados medios, es equivalente. Entonces voy a tener cuadrados medios entre, cuadrados medios dentro, cuadrados medios totales, ¿sí? Cuadrado medio total es la varianza ya conocida por nosotros, nada más que en términos de suma de cuadrados totales lo puedo escribir de esta forma sobre n-1.
Luego, el cuadrado medio entre será la suma de cuadrado entre grupos, dividido sus grados de libertad, cantidad de grupos menos 1. Los cuadrados medios dentro serán la suma de cuadrados dentro, dividido sus correspondientes grados de libertad, que es como si fuese NJ menos 1 para cada una de las poblaciones. NJ menos 1 más NJ menos 1 más NJ menos 1, eso es en definitiva N menos C. Ahora, no hay aditividad en las varianzas. O sea, la varianza entre más la varianza dentro no es igual a la varianza total, ¿sí? Eso pasó a nivel de sumas de cuadrado y a nivel de grados de libertad, pero en los cocientes esa propiedad de aditividad ya no es una propiedad matemática que se cumple, por lo tanto, ahí no hay suma. No quiere decir que conociendo estas dos varianzas primeras, la suma será esta. No, no va a dar eso, no va a ser así, por lo tanto, a tener cuidado en ese sentido. Una vez que hemos definidas estas varianzas, pensemos entonces en lo que estamos haciendo con este análisis de la varianza. Yo lo que quiero es explicar mi variable de interés de tal manera que el modelo que estoy ajustando, que estoy considerando, explique la mayor cantidad de la varianza de esta variable de interés. Una parte la podrá explicar el modelo, como bien dijimos, una parte no la va a poder explicar el modelo y entra dentro del término de error o del error aleatorio. Quiere decir entonces que esta varianza entre grupos y esta varianza dentro de grupos van a ser estimaciones de una varianza poblacional que comparadas entre sí me va a permitir, ¿sí?, hacer esta prueba y formar el estadístico o esa función que nosotros siempre necesitamos para poder hacer la prueba de hipótesis. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, Sí. yo me quedó a entender por qué la sumatoria de todos los grupos de nj-1 da como resultado n-c. Y si vos acá aplicás el sumatorio a cada uno de estos términos, te va a quedar el sumatorio de NJ menos el sumatorio de unos. En el sumatorio de NJ, vos tenés que sumar, sabiendo que J es la población a la que pertenece y que tenés C, vamos a hacer de cuenta que va de 1 a 4, ¿sí? Vos en la suma de NJ vas a tener N1, que es la cantidad de individuos de la población 1, más N2, más N3, más N4. Si vos sumás los tamaños de cada uno de los grupos o de las poblaciones, la suma de eso es el tamaño de la muestra global, N. ¿Sí? N, sin subíndice, está indicando la cantidad de individuos de la muestra. Unos tienen un tratamiento o un factor, otros tienen otro nivel de ese factor y otros otro. O sea, va a haber un grupito que tendrá clima cálido, otro que tendrá clima seco, otro intermedio, o los climas que hayamos definido si seguimos con este ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que la suma de los tamaños de cada población me va a generar el tamaño global de la muestra. Sí, profe. Esto es, yo digo tamaño de cada población, pero siempre me refiero al tamaño muestral en cada una de las poblaciones consideradas. Luego, cuando hago la suma de unos, que es la suma de una constante, es como que a este 1 lo he sumado ¿cuántas veces? Y C veces. O sea, lo sumé una vez para J igual a 1, lo sumo otra vez para el siguiente J, lo sumo otra vez y así. Si tengo 4, voy a sumar 1 más 1 más 1 más 1, o sea, 4 veces. 4 que sé que es el tamaño de grupos o de niveles de factor que yo tengo y entonces este es el C que tengo acá. ¿Sí? Sí, profe, buenísimo. Muchas gracias. Bien. Ahora sí. Bien. En términos un poco teóricos, entonces, lo que yo voy a tener en un análisis de la varianza son las muestras de cada una de las poblaciones, supongamos que vamos de 1 acá, y voy a tener acá N sub J observaciones, como que tengo una tabla, por eso uso dos subíndices, ¿sí? Yo acá voy a tener para la observación 1, ¿sí?, que es el primer subíndice, voy a tener la pertenencia a la población 1, a la población 2, a la población K. Y esta es mi variable de interés. Mi variable de interés es una variable de tipo numérica, ¿sí? Por ejemplo, rendimiento, por ejemplo, puntaje obtenido en alguna prueba, cualquier tipo de variable numérica. Lo que va a dividir a la población
o la población general en grupos, es lo que llamamos tratamiento, se le suele llamar en análisis de la varianza o niveles de factor, y tiene que ver con alguna variable de agrupación. Entonces puede ser que la variable de agrupación sea tipo de clima, que la variable de agrupación sea tipo de método pedagógico con el que se enseñó algo y se quiere evaluar. Siempre va a ser una variable de tipo categórica, ¿sí? Entonces, estas observaciones me van a permitir a mí encontrar las sumas de cuadrados para luego pasar a encontrar los cuadrados medios o las varianzas. Por lo tanto, siempre que hagamos un análisis de la varianza, vamos a ver que el software reporta una tabla de ANAVA, ¿sí? Y en esto, si bien yo puedo hacer los cálculos, en realidad en los ejemplos de la guía o en los ejemplos del material ponemos poquitos cálculos, poquitos n, digamos, n es chiquito, porque hay mucho que sumar, ¿sí? Hay que sumar dentro, sumar entre, dividir, hacer las varianzas, por lo tanto estamos un buen rato haciendo cálculos. Ya no tiene eso sentido porque tenemos el Infostat que lo puede hacer como cualquier otro software y además porque a medida que vamos complejizando el método, requiere de muchos más cálculo, entonces no tiene sentido hacerlo manualmente. Por eso es que cada vez que lo hagamos, nos van a reportar una tabla como esta. ¿Que ¿Cómo se va a leer? Primero, la fuente de variación. Acuérdense que hemos definido entre grupos y qué pasa dentro de cada grupo. O sea, medimos de alguna manera la variabilidad comparando los distintos grupos o poblaciones dentro o hacia el interior de cada uno y luego la variabilidad total que puede tener si no tuviéramos esa diferenciación en grupos o en poblaciones. Los grados de libertad, acá se usó K, pero este es el mismo C, ¿sí? Que venimos utilizando, lo van a encontrar de cualquiera de las dos maneras, cantidad de grupos menos 1, tamaño de la muestra global menos la cantidad de grupos, y n menos 1. La suma, esto es aditivo, la suma de estos grados de libertad dan los grados de libertad total. Ya definimos la suma de cuadrados con las fórmulas que vimos antes y definimos los cuadrados medios a través de la división de la suma de cuadrados sobre los correspondientes grados de libertad. Acá, si quiero calcular el cuadrado medio total, lo tengo que hacer haciendo la división correspondiente. Esta línea de punto lo que quiere decir es que no es la suma de estas dos. ¿Sí? Dijimos que no hay aditividad en las variables. Esto me va a permitir a mí calcular el estadístico de prueba, o sea, cuál va a ser esa función h del estimador y del parámetro que con una distribución de probabilidad conocida me va a permitir a mí hacer la prueba de hipótesis para luego, con la regla de decisión, tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Es el cociente entre el cuadrado medio entre y el cuadrado medio dentro. O sea, un cociente de varianzas. En el numerador va a ir la varianza entre los grupos y en el denominador la varianza dentro de los grupos. Fíjense que mientras más grande sea la varianza entre los grupos respecto al interior de cada grupo, es porque entonces va a haber un efecto tratamiento o un efecto de los niveles del factor, o sea, o un efecto en el método pedagógico distinto o en el clima diferente, y por lo tanto eso me va a permitir decir que ese efecto ha sido significativo y voy a tener que rechazar la hipótesis de igualdad de media, porque al haber un efecto significativo va a hacer que esos promedios no coincidan o no sean iguales. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir a mí poder, este estadístico me va a permitir a mí poder hacer la prueba de hipótesis. Si es un cociente de varianzas, ¿qué distribución de probabilidad va a tener? Y va a tener la distribución de probabilidad F de Snedeker como tiene cualquier cociente de varianzas, con grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador. Los grados de libertad en el numerador van a ser los que corresponden a la variabilidad entre grupos, o sea, K-1. Y los grados de libertad del denominador serán los que corresponden a la variabilidad dentro de los grupos, o sea, N-K, ¿sí? Otra característica que tiene esta prueba es que va a ser siempre lateral derecha. O sea, hay un par de convenciones que acá vamos a tomar.
Primero que la hipótesis nula es la igualdad de las medias, o sea que no me tengo que andar fijando si una es más grande, otra más chica, no, siempre la hipótesis nula, la hipótesis de la ausencia de diferencias, eso es la nula. Y la otra, como convención, que no es una convención, tiene su explicación, es que va a ser siempre lateral derecha, porque justamente lo que decía recién, yo pretendo que la variabilidad entre grupos sea lo más grande posible respecto dentro de los grupos, y si eso sucede, voy a caer en la zona de rechazo, o sea, en la zona de la derecha de mi función de probabilidad. Mientras más a la derecha esté mi valor observado, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, siempre va a ser una prueba lateral derecha. Para poder realizar este análisis de la varianza, nosotros estamos viendo un enfoque paramétrico y ya lo vimos en las diferencias de media que había que cumplir con algunos supuestos o con algunas hipótesis de partida, digamos. O sea, en el caso de la diferencia de medias para muestras independientes, las dos poblaciones tenían que ser normales y el estadístico iba a tener distribución normal o distribución T. Bueno, eso de que hay que verificar el supuesto de normalidad o hay que verificar varianzas poblacionales desconocidas pero iguales para usar uno de los estadísticos T que vimos, esos supuestos son necesarios en estos enfoques paramétricos que tenemos de los métodos que estamos viendo. Acá en el ANAVA también tenemos una serie de supuestos. Por un lado, ¿qué tenemos? Que estos supuestos que vamos a verificar tienen que ver con el término del error. Esta parte no explicada por el modelo. Esta partecita de acá la va a explicar el modelo a través de la prueba de análisis de la varianza. Pero hay una partecita que nunca va a estar explicada por el modelo y que esta parte no explicada necesita algunos supuestos o algunas hipótesis de partida. ¿Sí? Entre esos supuestos o hipótesis de partida está la distribución de probabilidad, porque como son aleatorios, tienen distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad que tienen en cada una de las poblaciones tiene que ser normal, con esperanza igual a 0, porque como son medidas de error o son residuos, puedo tener residuos positivos, residuos negativos, y entonces la media es 0, y una varianza que sea una varianza constante, la misma variabilidad que tendría mi variable de interés. ¿Sí? O sea que hablar de que el error se distribuye normal con media 0 y varianza sigma cuadrado es una cosa equivalente a decir que mi variable de interés, que es la variable y, también se distribuye normal con la media del grupo que corresponde y la varianza, que es la misma varianza que vamos a encontrar en el tema de los residuos. ¿Sí? Esto de ver la normalidad, a no preocuparse, solamente lo planteamos porque es un supuesto de ANAVA, pero en la próxima unidad vamos a comprobar cuándo es normal. ¿Sí? Por ahora lo único que sabemos es con algún gráfico, con un histograma, con un QQ-plot, pero en la unidad que viene vamos a ver pruebas de hipótesis para poder verificar de manera analítica y no gráfica que una variable tenga distribución normal. Otra de las cosas que también se verifican, y ya vamos a ver cómo, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla e intuitiva, es que estos errores aleatorios tienen que ser independientes, ¿sí? Eso, aparte de normalmente distribuido, independiente. Por eso se suele decir que las variables son independientes e idénticamente distribuidas, en este caso con una normal. Acá quedó todo pegadito, pero la idea es esa. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Y bueno, quiere decir que el que suceda uno de los residuos no tiene nada que ver con el que suceda otro de los residuos. Entonces yo podría considerar que la esperanza del error de I sub j o la covarianza de un residuo con otros residuos sea igual a 0. ¿Sí? Esa es un poco la idea de que sean independientes. Repito, no vamos a tener que hacer cuentas ni nada. Son conceptos que nos tienen que quedar claros para poder aplicar este supuesto de análisis, modelo de análisis de la varianza. Si no se cumplen los supuestos, ¿qué pasa? Y bueno, existen otros enfoques estadísticos con otras pruebas que pueden
tener el mismo objetivo, nada más que relajaron o no tienen en cuenta algunos de estos supuestos porque hay cambios en el estadístico de prueba y cambios en la forma de hacer la prueba. Pero nosotros solo vamos a ver esta única situación, como que hay un solo tratamiento, una sola variable de agrupación, un solo factor que tiene niveles, pero piensen que podríamos tener más de un factor, múltiples factores, distintos niveles en cada factor, podría haber interacciones entre esos factores, o sea, cosas que los relacionan, y podríamos tener de análisis de la varianza muchísimos casos diferentes. Solamente esto, que se llama ANOVA un factor, es el caso que nosotros vamos a plantear. Esto de los supuestos lo podemos corroborar calculándolo a los residuos. El software lo hace. Yo le puedo pedir, cuando me haga un análisis de la varianza, que por favor calcule los residuos. ¿Y cómo los va a calcular a los residuos? Y los calcula de una manera muy sencilla, comparando el valor de la variable de interés con la media de ese grupo. La diferencia en cuánto se aleja el valor realmente observado de la media es el error aleatorio. Esto es a nivel poblacional y esto es a nivel muestral, que son los datos que nosotros tenemos. Mi variable de interés menos la media muestral del grupo es el error, el residuo. Y me tengo que fijar que este error sean independientes, sean normales y demás. También existen muchas formas de calcular los residuos o los errores, corrigiendo algunas cuestiones en términos de propiedades y demás. Uno de los más comunes que ustedes tienen en el material, que yo solamente se los voy a mencionar, es que si dividimos a este error, que es un poco absoluto, sobre la raíz cuadrada de la varianza dentro de cada grupo, encontramos un residuo que recibe el nombre de estandarizado. Entonces yo debería probar o con el error común y corriente, que es el que hemos definido acá, o con el estandarizado, o con el estudiantizado, que es otro, o con otros tipos de errores que yo puedo calcular siempre en base a esto, podría verificar estos supuestos de análisis de la variable. ¿Sí? Pero lo vamos a ver muy sencillo. Vamos a ver en forma gráfica, la mayoría de las veces, estos supuestos. Si yo tengo el residuo, fíjense, en este caso yo le puedo pedir al software que calcule el residuo común, el residuo estandarizado o el que sea, y que me haga el gráfico de normalidad, ¿sí? Entonces, yo tengo los puntos más o menos alineados sobre la línea de 45 grados y digo que acá los errores son normales. Más adelante vamos a ver pruebas de hipótesis que me van a permitir comprobar la normalidad. Luego puedo hacer otro tipo de gráfico, que de hecho se lo pido al software. Le puedo pedir que me grafique a los residuos versus los casos, o sea, los individuos que tengo, y si aparece una nube de puntos toda desorganizada, que no tiene ningún patrón de comportamiento, es porque entonces cada uno de esos casos es independiente entre sí. Por eso el gráfico se representa de esa manera. Este es un gráfico de dispersión que lo vamos a ir viendo, de ahora en adelante lo vamos a usar muchas veces, y lo que me está diciendo es que al no tener, ¿sí? No están todos alineados para abajo, todos alineados para arriba, no. Está una nube bastante revuelta y entonces esos son, digamos, los errores independientes. Otra de las cosas que dijimos es que la varianza era constante. Vieron que dijimos que los errores eran normales, con medio cero, y una varianza sigma cuadrado que no tenía ningún subíndice ni nada. Quiere decir que se tiene que mantener una variabilidad constante. Y eso lo vamos a ver también en un gráfico de dispersión, donde para cada uno de los valores medios, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos medias, vamos a calcular medias muestrales, que son los estimadores puntuales de las medias poblacionales que están planteadas en la hipótesis nula? Para este ejemplo es como que hubiese 3, que ya lo vamos a ver en detalle, y esas medias también reciben el nombre de valores predichos. Entonces, si yo comparo las medias o los valores predichos con los residuos, me da una idea de la variabilidad, ¿sí? Acá tengo estos puntos, esta es un poco la variabilidad que tengo en el primer grupo. Acá tengo alineados estos 5 puntos, tengo un poquito más de variabilidad en el segundo grupo. Luego en el tercer grupo tengo un poco más de variabilidad que el primero, pero tal vez un poco menos que el segundo, ¿sí? En realidad yo puedo observar
que hay alguna diferencia de variabilidad, pero no es tanta como para decir que la varianza no es constante. ¿Sí? Hay variabilidad en los tres, esta podría tener mínimamente un poquito menos, los otros dos son muy parecidos, pero digamos que la varianza tendría que ser acá estos dos puntitos versus todo esto y acá más dispersión para poder decir que hay una diferencia. ¿Sí? En este caso hasta podríamos decir que gráficamente y de manera intuitiva la varianza podría ser constante en todos esos grupos. ¿Sí? También existen pruebas de hipótesis para la varianza, que sería considerar una hipótesis nula donde todas las varianzas de cada uno de los grupos son iguales entre sí, contra una alternativa de que no todas esas varianzas son iguales. La prueba que les presentamos ahí en el material es una prueba de Hartley que permite comparar, cuando tengo más de dos varianzas, solamente dividiendo la máxima con la mínima. Entonces yo puedo tener acá que esta tal vez sea la máxima varianza, ¿sí? Por verlo en el gráfico, esta es la mínima varianza, hago un cociente entre esas dos varianzas, ¿sí? Y luego esto va a seguir una distribución que se llama así, F de Hartley, otra distribución donde uno puede encontrar, digamos, la regla de decisión y tomar la decisión. En realidad, esto tiene una tabla o tiene también la búsqueda en algún software, pero como es muy específica y para esta única prueba, nosotros lo vamos a tomar como dato a esto. O sea, yo quiero que ustedes conceptualmente sepan que puedo probar la igualdad de varianzas o que la varianza sea constante con esta prueba que tiene este estadístico, aunque no vamos a hacer, repito, cuentas o cálculos que nos lleven más de una hora, cuando ya directamente identificando la prueba, planteando correctamente las hipótesis, yo puedo ayudarme del InfoStat para poder resolver. ¿Estamos más o menos? Sí, profe. Vamos a un ejemplo donde les voy a explicar todo esto que les he dicho para, digamos, bajarlo a esta situación. El ejemplo está en el material, no obstante, como tiene pocos datos, por si queremos replicar algún cálculo, lo voy a tomar de nuevo. El ejemplo dice que el gerente de compras de alguna empresa observa los volúmenes de producción en unidades de 5 horas de trabajo seleccionadas en forma aleatoria para cada una de las máquinas que produce, digamos, esto que me interesa a mí. Y los resultados están obtenidos en esta tabla. Entonces, la máquina 1, 2 y 3 es mi factor, que tiene 3 niveles, o es mi tratamiento, ¿sí? Y tengo en mi muestra 5 horas seleccionadas aleatoriamente de cada una de las máquinas. Lo que está en el cuerpo de la tabla será mi variable que tiene que ser numérica, que indica los volúmenes de producción en unidades. Entonces tengo que para la máquina 1, en una hora 25, en otra hora 30, en otra 36, etc. ¿Sí? Por lo tanto, para cada población, que sería para cada máquina, puedo calcular la media, puedo calcular la varianza, puedo calcular un coeficiente de variación. Acá me está mostrando que hay variabilidades en términos de coeficiente de variación similares en la máquina 2 y 3, un poquito diferente o mayor en la máquina 1. ¿Qué vamos a preguntarnos o qué vamos a hacer en este ejemplo? Y bueno, lo que queremos saber es si la producción promedio, ¿sí?, realizada por cada máquina es la misma, o es aproximadamente similar, o hay alguna máquina que provoca que sea diferente. Que la producción en unidades sea o mayor que el resto, o menor que el resto, o si es una sola máquina, si es más de una, y entonces eso es lo que voy a probar. Me puedo, como para mirar un poco la información en forma gráfica, fíjense que la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3, las grafiqué acá, y el nivel de producción, y acá están los 5 puntitos azules, si acá se ven 4 porque alguno, el 28 ven, es igual en 2 horas, y entonces se superponen 2 puntitos, y esto es lo que estoy viendo en términos de variabilidad. Esta va a tener una media, esta va a tener otra, esta va a tener otra. Lo que está en esta línea que cruza acá es esa X barra barra, ¿no? La media general. Acá la media general pasa por el medio, digamos. Acá la media general está por debajo de casi todos los valores y acá la media general está por arriba de casi todos los valores. La hipótesis nula entonces dirá que las unidades
producidas en promedio por la máquina 1 son iguales a las producidas por la máquina 2, son iguales a las producidas por la máquina 3. Tengo 3 máquinas, 3 medias. La hipótesis alternativa dirá que no todas las medias son iguales. Fíjense que le digo esto al software y me da todo calculado, ¿sí? Las sumas de cuadrado con esas fórmulas que vimos, los grados de libertad, los cuadrados medios y demás. Vamos a analizar en esta tablita todo lo que me da. El primer renglón que pone dice modelo, ¿sí? Es como que este primer renglón lo que va a hacer es hablar del modelo de análisis de la varianza de manera completa y yo analizando el p-valor, fíjense que es muy pequeñito, puedo decir que a un nivel de significación del 5%, este p-valor es menor, por lo tanto la muestra me ha proporcionado suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, hay alguna de estas medias, ¿sí? De esta producción en unidades en promedio, que es diferente a las demás. En los renglones que sigue, me va a poner lo que es entre y lo que es dentro. Cuando le llaman máquina, ¿sí? Que son los niveles de mi factor, o sea, los niveles o de tratamiento, como se le llaman, es porque me va a dar los valores que se refieren a la variabilidad entre. Y cuando le llame error es porque me va a dar lo que tiene que ver con la variabilidad dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, entre y nombra el factor, dentro está englobado en esto que dice error. Calcula las sumas de cuadrados. Recuerden que acá los grados de libertad eran cantidad de poblaciones menos 1. Tengo 3 tipos de máquina, menos 1, 2. Eso es el 2 que está acá. 430 dividido 2 es el cuadrado medio, 215. En el error, hacemos la suma de cuadrados del error, que recuerden que lleva un rato, pero no es nada del otro mundo. O sea, ¿qué es lo que hicimos para calcular este 430? Y bueno, tomamos cada media, que era 32, le restamos la media general, que acá no está calculada, la media general es sumar los 15 datos y dividirlo en 15, al cuadrado por 5, que es la cantidad de individuos, y hacemos lo mismo para la otra, lo mismo para la otra. ¿Sí? Suma de cuadrados entre. ¿Cómo hacemos para la suma de cuadrado del error? Y bueno, tomamos cada una de estas columnas y restamos el valor realmente observado con su media al cuadrado más el valor realmente observado con su media al cuadrado para cada grupo o para el grupo 1, luego lo mismo para el 2, lo mismo para el 3. Y eso da 200. ¿Cuánto era la cantidad de grados de libertad? Era n menos c. N son 5 más 5 más 5, o sea, 15. Menos 3 grupos son los 12 grados de libertad. 200 dividido 12 me va a dar el cuadrado medio. La suma de 430 más 200 me va a dar la suma de cuadrados totales, 2 más 12, que es 14, lo mismo que n menos 1, 15 menos 1, y de esta manera yo podría calcular la variabilidad total, que como no me va a hacer falta, no la calcula y tampoco pone nada acá porque no la necesito, ¿sí? Simplemente sirve como propiedad de la suma por si alguna vez tengo los totales y no tengo alguna de las variabilidades dentro o entre. ¿Qué es lo que voy a hacer para calcular el F? Dijimos, el cuadrado medio entre, que es el 215, va al numerador y voy a dividirlo por el cuadrado medio dentro, que es 16. Este cociente debe dar 12,90. Este 12,90 es el valor realmente observado, ¿sí? Yo podría haber calculado, para tomar la regla de decisión, los valores de F, ¿sí? Y decir, un valor de F porque es lateral derecha y podría buscar en la aplicación un F con 2 grados de libertad en el numerador, 12 grados de libertad en el denominador. Vamos a suponer que el alfa sea 0,05, o sea, con una probabilidad acumulada del 0,95 y me va a dar un valor que seguramente es más grande que este 12, un valor que es más chico que este 12,90, porque si este 12,90 cae en zona de rechazo, es más grande que el punto crítico o el valor que delimita zonas de rechazo y no rechazo, ¿sí? Y yo con esto ya tengo la prueba hecha, ¿sí? Ya tengo un rechazo de la hipótesis nula. Bien.
Acá está un poco lo que yo les contaba con el término de los residuos, ¿sí? El valor realmente observado son estos 15 datos, 5 de la máquina 1, 5 de la 2 y 5 de la 3. Los valores predichos dijimos que eran las medias. El primer grupo tenía una media de 32, que acá está. El segundo grupo una media de 40. El tercer grupo una media de 27. Y entonces si yo hago la resta, obtengo los residuos. Algunos positivos, algunos negativos. Si le hago un gráfico de Cucuplot, digo, estos residuos realmente son normales. Luego, si miro esto, puedo decir que hay independencia, ¿sí? Y si veo esto otro que tengo acá, podría decir que hay una varianza que es bastante homogénea, aunque también, depende también con la escala, uno podría decir que esta variabilidad es un poco más pequeña que las restantes que tengo acá. ¿Sí? Pero de esta manera y de forma gráfica vamos a mirar que se cumplen los supuestos. Si no se cumplen los supuestos y no podemos hacer este método de ANAVA, tendremos que hacer otro que no vamos a estudiar en este curso. ¿Sí? Por lo tanto, de esta manera yo miro los residuos, que le puedo pedir al software que los calcule. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos más o menos? Bien, profe. Bien. Ahora, ¿qué dije yo en este ejemplo? Que rechazaba la hipótesis nula. Es decir, que había una de las medias que era diferente, o sea, me quedé con la hipótesis alternativa y alguna de esas mu sub j que no es igual o que hace que yo rechace la hipótesis nula. Entonces, ¿qué me interesa ahora como paso para obtener más información? Y yo quiero saber cuál de las tres máquinas es la que hace que yo rechace la hipótesis nula, porque tal vez sea algo que haya que reparar, que haya que mantenerla la máquina de otra manera, etcétera, para que realmente podamos tener, si es que el objetivo es que la producción en promedio se mantenga, cualquiera sea la máquina que haga el producto. Entonces existen una serie de pruebas estadísticas que reciben el nombre de comparaciones múltiples. Lo que hace es comparar en el análisis de la varianza de a pares. Existen muchas. Existen comparaciones múltiples por Tukey, por Jeffé, por Bonferroni, distintos estadísticos que han desarrollado pruebas de comparaciones múltiples. La que presenta el InfoStack con la que nosotros vamos a trabajar es la prueba de Jeffé. Tampoco vamos a hacer ninguna demostración ni nada, simplemente vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es lo que hacen estas pruebas de comparaciones múltiples? Es como que va comparando entre pares, ¿sí? Manteniendo la probabilidad, el alfa, constante, ¿sí? Es como que en Jeffé yo voy a tener, por ejemplo, población 1 y población 2, comparo de a par. Entonces voy a tener la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 2 con la 3, en el caso de las máquinas, por ejemplo. ¿Sí? Siempre estos subíndices son diferentes. Entonces lo que va a hacer es, utilizando la distribución F que nosotros ya conocemos, con el nivel de significación, los grados de libertad en el numerador y denominador que ya vimos, ese valor F que podemos calcular, lo multiplicamos en este caso por los grados de libertad de entre, acá tenemos la varianza dentro, donde tenemos de alguna manera las distintas ponderaciones, porque podemos tener distintos tamaños, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, el tamaño de N1 y el tamaño de N2, ¿sí? Si comparamos la 1 con la 2. Entonces, a través de esta fórmula, yo puedo calcular un valor que se va a llamar S sub alfa, que es como un punto crítico, donde comparado con el valor realmente observado, que es la media del grupo 1, por ejemplo, con la media del grupo 2, yo comparo y digo que si esa comparación, que es lo realmente observado, es más grande que este punto crítico, entonces digo que a un nivel de significación alfa, estas medias son significativamente diferentes. Y así lo hago tantas veces como pares tengo. Esta es la fórmula que está acá. Tengo C o K, 3 grupos, por K-1, 2 grupos. 3 por 2, 6. 6 dividido 2, 6 dividido 2 es 3.
en el caso de que tenga 3 grupos, tengo 3 comparaciones. La 1 con la 2, la 1 con la 3, la 2 con la 3. Mientras más grande es K, más comparaciones voy a tener, ¿sí? Entonces vamos a nuestro ejemplo para que nos quede más claro. Yo ya sé que la media en cada grupo había dado estos valores. 32, 40 y 27 los pude calcular. Entonces, la comparación de la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 2 con la 3, me genera en valor absoluto estas diferencias. La 1 con la 2, una diferencia de 8, la 1 con la 3, una diferencia de 5, etc. Calculando este S sub alfa, que es único y que lo calculo con esta fórmula que vimos acá, me va a dar, en este caso, 7,20. Entonces, si 8 es más grande que 7,20, hay una diferencia significativa. 13 también es más alto que 7,20. Por lo tanto, también tengo una diferencia significativa. En el caso del 5, no lo es. La diferencia no es significativa. Entonces, mire, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la 1 y la 2 son diferentes significativamente. La 2 y la 3 también son diferentes significativamente. Pero la 1 con la 3 no. ¿Cuál de las 3 máquinas ustedes creen entonces que es la que me provoca que yo rechace la hipótesis nula? ¿La 1, la 2 o la 3? Compro. La 2. La 2, porque si la 1 es diferente con la 2 y la 3 es diferente también de la 2 y la 1 y la 3 no, porque no hay diferencias significativas, porque la 2 me está provocando alguna cuestión o tiene una mayor variabilidad. ¿Se acuerdan que era en el diagrama de dispersión la que tenía más puntos dispersos? Es la que me está provocando de alguna manera que yo rechace la hipótesis nula. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Fíjense que acá está calculado manualmente, pero el Infostat me va a proporcionar la misma información, ¿sí? Las medias de cada grupo, 27, 32 y 40, lo que hace es ordenarlas, ¿sí? Las ordena por valor. Entonces, como la 3 tenía la media de 27, aparece en este orden las máquinas, el tamaño de cada una de esos grupos, que era de 5, este error estándar, que es el error estándar que tiene, teniendo en cuenta una variabilidad sobre n, pero que no me interesa. Acá está el 7,20 que habíamos calculado manualmente acá, es este que aparece acá como DMS, 7,197, redondeado es el 7,20, considero un alfa del 0,05, ¿sí? ¿Y cómo se lee esta salida? Aparecen letras acá. Dice, medias con una letra común no son significativamente diferentes. Entonces, como la 3 y la 1 tienen una letra en común, que acá le puso una A, está diciendo que entre la 1 y la 3 no hay diferencias significativas. Pero en la 2 me puso una letra diferente para indicarme entonces que sí la 2 es diferente significativamente de las otras dos, ¿sí? Y de esta manera puedo leer o puedo concluir con estas múltiples comparaciones luego de haber rechazado la hipótesis nula. Si yo no rechazo la hipótesis nula, digo que las medias son iguales y ahí terminó mi problema. No voy a estar comparando nada si ya sé que son todas iguales. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Quieren que revisemos algún concepto hacia atrás? Profe, Sí. ¿por qué al final ahí en el material dice que la decisión correcta es la máquina número 2? Es la diferente. Es la más diferente. Eso quiere decir. Sí, pero, o sea, entonces la elección es por eso, por ser diferente es la opción correcta para comprar esa máquina. Si el problema plantea la compra de la máquina y esta tiene una media de producción 40, ¿sí? Si conociéramos más información en el contexto del problema, eso que has agregado es útil porque si lo que queremos es comprar una máquina, esta es la que produce más y es bastante diferente significativamente a las demás, entonces compramos la máquina 2, ¿sí? O sea, la máquina 2 tiene una producción promedio diferente a las otras.
¿sí? Si es para comprar una máquina, será esa la decisión correcta de comprarla. Ahora, si las 3 máquinas yo ya las tengo, y tal vez lo que quiero ver es si estas 3 máquinas que en un momento funcionaban de manera similar, ahora puedo estar sospechando que eso no sucede, voy a concluir diciendo que la máquina 2 es la que sigue teniendo mejores niveles de producción, de hecho el promedio así lo da. Ahora tendré que revisar qué hago con la 1 y con la 3. Tal vez las dejo de usar, le hago un mantenimiento diferente, les cambio alguna parte de la pieza, etcétera, ¿sí? Entonces, depende del contexto del problema, podrá ser la decisión que tomemos. En este caso, si es para comprar, sí, voy a comprar la 2, porque tiene una mayor producción y es diferente a lo que está ofreciendo la 1 y la 3. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede explicar de nuevo cómo sacar manualmente el DMS? Sí, vos vas a tener C-1, que para el caso de estas 3 máquinas es 2. Lo vas a multiplicar por un F que vas a buscar en la aplicación como F de Snellecor. Para el alfa, acordate que esta tiene un alfa del 0,05, por lo tanto vas a buscar un alfa del 0, vas a buscar, digamos, son siempre laterales derechas, ¿sí? El F que corresponde al 0,95, con estos grados de libertad en el numerador y en el denominador, vas a multiplicar esto y es la raíz cuadrada. Esto lo vas a sacar de tu tabla de análisis de la varianza, por ejemplo. Cuadrados medios dentro, es este 16,67, ¿sí? Y lo vas a dividir o multiplicar, es el tamaño de un grupo y el tamaño, digamos, del otro grupo. Acá yo tengo en el análisis de la varianza tamaños iguales. Entonces, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 tienen todos tamaño 5. Entonces, un quinto más un quinto. Se va haciendo un poquito más complejo, pero no preocuparse porque, ¿cómo consideramos acá? Si tenemos que hacer algunos cálculos, vamos a tratar de hacerlo con pocos datos, ¿sí? Como hemos puesto acá, tal vez tengamos una tabla donde haya mucho hecho y haya que completar algún valor. Seguramente el F que se calculara, que es el estadístico, o alguna suma de cuadrado, o tal vez algún grado de libertad donde simplemente contando haya que ponerlo, ¿sí? Así calcularlo de manera completa es como demasiado engorroso, por lo tanto, no lo vamos a considerar, digamos, no lo vamos a hacer nosotros. Y luego que me quede bien en claro conceptualmente que esta prueba tiene restricciones, tiene supuestos que debe cumplir, y con los gráficos yo puedo identificar esos supuestos y decir que se cumplen, digamos, que va a ser el único caso que vamos a ver. Y cuando rechazo la hipótesis nula, con las comparaciones múltiples, yo puedo verificar cuál es la media, ¿sí?, que me está interesando, ¿sí?, que me va a permitir, de alguna manera, concluir en ese sentido, para rechazar la hipótesis nula y quedarme con la alternativa. Si no rechazo, no hay comparaciones múltiples.